Buenos días, bienvenidos a este espacio de la unidad de duelo, el en vivo del mes de agosto, queriendo que ustedes se vinculen a nosotros a través de las redes sociales, en los distintos espacios que ofrecemos. Recuerden que Unidad de Duelo es una institución que desde hace más de 20 años, desde 1998 precisamente, estamos promoviendo cultura de duelo y muerte en toda la comunidad y prestamos unos servicios que se pueden establecer en tres categorías: los servicios de apoyo psicológico, la consulta individual, familiar y grupal, los grupos de apoyo que también son de forma ininterrumpida desde lunes hasta sábado, y las terapias alternas. En el mes de agosto estamos desarrollando en Unidad de Duelo toda la temática del duelo del adulto mayor. Esta temática pues ha sido ya tratada con la infografía y otras publicaciones que hemos subido a nuestras redes sociales para que, si ustedes así gustan, las puedan allí observar. Y hoy tenemos un espacio en el cual yo sé que algunas personas que están allí en casa observándonos y que tengan adultos mayores en duelo y que de repente no sepan de esta posibilidad que tenemos en Unidad de Duelo de la asesoría grupal y las terapias alternas, pues les va a ser de mucha utilidad. En nuestro espacio llamado hoy Relatos para Sanar el Dolor, tenemos una gran invitada, María, que hace parte del grupo del adulto mayor en duelo, y paso para que ella también les haga una presentación. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, muchas gracias por la invitación, gracias a la Unidad de Duelo y a todos sus servicios que nos han ayudado muchísimo. Estoy muy complacida, mi nombre es María Cedeño y soy usuaria de esta maravillosa oportunidad de sanar. Complacido de tener a María, y pues inauguro diciendo que la adultez mayor, según la misma Organización Mundial de la Salud, comienza a los 60 años, y con todo lo que hoy ya tiene la medicina para procurar una longevidad, una mayor cantidad de años para las personas, podríamos decir que es una de las etapas que se inaugura más larga, porque podemos vivir, María, 90, 95 años. Podríamos decir que la adultez mayor podría abarcar más de 30 años en la vida de una persona. Y en ese ciclo se dan pérdidas. Y son pérdidas que a veces no solamente son las pérdidas de seres humanos por muerte. María, en tu caso, ahora que has llegado a ese ciclo de la adultez mayor, ¿qué nos podrías contar? ¿Cuáles han sido las pérdidas que has tenido en tu vida? Omar, una de las oportunidades de descubrir esos duelos internos que no hemos desarrollado, que no descubrimos en el momento y que inclusive se van trasladando en el tiempo con uno, es el de la pérdida de los padres, el de la pérdida de la patria cuando uno está en el extranjero o cuando se ve obligado por alguna circunstancia estar lejos de la patria. Esos son unos dolores muy fuertes y a veces nos cuesta superarlos e inclusive aceptarlos. Otro dolor muy grande es la pérdida de nuestro poder adquisitivo, el poder económico, que a veces también se ve afectado con la pérdida de la persona que se va y con el duelo por la patria, que dejas tus raíces en otro lado y eso también afecta tu vida. Y recomponer todo eso es un proceso, y los adultos tenemos la obligación de darnos la oportunidad de sanar y de buscar ayuda cuando estamos en esas crisis. Creo que es muy importante buscar ayuda. María, hablas de una pérdida que a veces las personas no nombran como importante, es la pérdida de la patria, una pérdida cultural. A ti te tocó vivirla. Dejar la patria significa muchas cosas. En tu caso, ¿cómo ocurrió? ¿En qué año abandonas tu país? ¿Cuándo llegas acá a Medellín y qué significó tu llegada? ¿En qué condiciones?
Bueno, realmente fueron en dos oportunidades, porque en la primera me casé con Fernando. Fernando era mi esposo. Fernando era colombiano y vivía en Venezuela, y vivimos allá muchos años. A raíz de cambio de trabajo, él vuelve a Colombia y me trae con él. Ese fue como la primera, porque pierdes los amigos, pierdes tu ruta social que siempre has conservado, y cuando estás en la distancia es muy difícil. Puedes escribir, puedes llamar, pero esas cosas al principio son muy abundantes y luego van disminuyendo, y en la manera en que van disminuyendo van empezando a afectar tu vida, porque ya no tienes a tu madre cerca, no tienes a tu hermana la confidente, no tienes a tu amiga, la de la niñez, la amiga de toda la vida. Entonces esas situaciones te van afectando. Tienes que buscar la forma de ir sanando eso también, porque si no, no puedes seguir viviendo. Tienes que buscar la forma de buscar una ruta, buscar un camino que te ayude a sanar, de forma que sigas extrañando, pero yo creo que como yo lo hice, extrañando y buscando la forma de tener siempre en mi memoria los recuerdos de mis amigas, los recuerdos de lugares de mi país, de sitios que visité, de ese lago que me abrigaba o me dio brisa maravillosa. Entonces esos recuerdos, irlos teniendo en cuenta, teniéndolos presente, para que siempre tengas a tu patria también contigo. Es el apego también, por ejemplo, que sufre el colombiano cuando está lejos. Y yo, por ejemplo, que veo mucho Teleantioquia, están en Noruega y escriben: estoy desde Noruega añorando a Antioquia. Entonces eso es un sentimiento muy común en los latinoamericanos. María, Fernando era mi esposo. Hay también de él una pérdida. Es también la viudez la que llega también a afectarte, a golpear tu vida, la pérdida de la pareja. Sí, mi vida y todo, porque Fernando era muy importante en mi vida. De hecho, parte de seguirlo y venir hasta acá fue una decisión difícil y fácil. Difícil por lo que he contado de las pérdidas de los amigos, de la mamá, del grupo con el que siempre has estado, pero fácil porque el amor te hace hacer locura y te ayuda a pasar todas esas pérdidas también. Y su trabajo era muy importante. Entonces siempre entre nosotros hubo ese pacto: si me toca viajar, te vas conmigo, y yo lo cumplí. Llegar y después él ya fallecer implica en otro país que en nuestro tierra natal comenzar. Y comenzar no es fácil, ya nos habías advertido, es también la extrañeza y la nostalgia de no tener no solamente a Fernando, sino hablabas de todos tus parientes, de todos tus amigos, del confidente, el cual desahogar, y entonces el adulto mayor tiene sus pérdidas, pero hay como un recorte de aquello en lo cual él se puede apoyar como para trasegar eso que se perdió. ¿Qué sensaciones hay en María cuando ocurren todas esas pérdidas? ¿Cómo reacciona? ¿Qué está en ella aquí y acá en términos de pensamientos, sensaciones? ¿Qué se apodera de ti? ¿Cómo pasan esos momentos al afrontar estas pérdidas que nos han nombrado? Omar, es muy difícil porque una de las cosas que nos afectan es que empezamos a culparnos de por qué no,
qué fue lo que no hice, por qué él y no yo, qué fue lo que pasó. En el caso de él era muy terco y muy poco amigo de ir al médico. Entonces, ¿por qué no lo convencí? ¿Por qué no insistí? ¿Por qué? Y ese estar pensando en eso te afecta. Afectó mi salud. De hecho, empecé a dejar de comer porque me sentía tan triste y tan culpable que no conseguía cómo seguir la vida. Entonces, fue para mí muy importante llegar aquí a través de la conferencia. Nos llamaron por teléfono, los servicios funerarios los hizo la unidad, la funeraria, y entonces nos llamaron como 2 meses y medio, algo así. Ellos nos llamaron. ¿Hay alguien más que también estaba afectado por la pérdida? Mi hija. Tu hija, o sea. Sí, mi hija. Okay. Pues toda la familia, porque mi esposo era muy querido por mi familia y mis hijos, porque es un varón y una chica, se vieron también muy afectados. Inclusive mis nietecitos, que estaban muy pequeños cuando eso ocurrió. Pero fue muy importante buscar ayuda. Estábamos en un mar de oscuro, lleno de hay incertidumbre, como sí, una angustia, cuestión de desesperanza, angustia. Exacto, no veía futuro. Hija y madre optan por la ayuda, las dos saben que lo necesitan. Sí, ¿Es más o menos después de la muerte de él o esperan un tiempo prudente? ¿Cómo es eso de aceptar la ayuda? Nosotras creo que después de la llamada fuimos a la conferencia y eso nos abrió puertas, porque en la conferencia nos hablaron de los distintos grupos y de las formas en que podíamos llegar a la unidad para tratar de sanar el dolor. Entonces fue muy importante la conferencia, fue muy motivadora y buscamos la forma de venir hasta acá y ver los horarios y ver cuál era la actividad en la que podíamos participar. Porque a partir de lo que me dices y allí que nos están observando personas que también tienen sus adultos mayores en duelo, pues ya se precisa una herramienta. Y es que quien cuida a uno de estos adultos mayores, o el adulto mayor si todavía es un adulto mayor de temprana edad, pues hay una salida, y hay una opción que es aceptar el espacio de la inaugural de los servicios de unidad de la conferencia. Mira de pronto qué posibilidades hay, porque no es la única, pero qué posibilidades hay de inicio, y creo que juega un papel importante tu hija. Hablo de que nos hagas un poquito de reseña, porque al igual que tú, pueden haber adultos mayores que compartan con nietos, hijos, hermanos, pero hay adultos mayores solos. Entonces, qué importante que ellos sepan dónde acudir, qué hacer si tengo duelos, porque es fácil a veces cuando no se es adulto mayor uno ir de forma natural y por los medios a buscarla, pero a veces el adulto mayor necesita ayuda. Tu hija fue de pronto una motivación, fue un faro, el camino de ella te duró como, bueno, si mi hija acepta esto y las dos estamos, yo también puedo ingresar al duelo. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia que hicieron las dos juntas? Sí, afortunadamente ambas decidimos que debíamos salir de lo que estábamos, de la situación en la que estábamos, que era demasiado triste, y lo que le digo, mi salud empezó a afectarse, porque no comía, porque todo lo veía oscuro, porque no veía caminos, no había forma de que yo sintiera que podía seguir. Entonces ambas nos apoyamos y buscamos la ayuda. Fuimos a la conferencia, fue muy importante la llamada, Omar. Es una actividad que tiene la unidad de duelo que es maravillosa, que busquen la forma de que la gente venga hasta acá, venga hasta la conferencia,
porque eso motivó en nosotras el deseo de salir de esa oscuridad, de salir, de buscar soluciones, de enfrentar la vida y enfrentar lo que nos estaba pasando. Yendo acá en el verano con María, que aprovecho, la conferencia institucional de la que nos habla María se realiza todos los sábados a las 10 de la mañana en la sala de la Nación Villanueva. Es muy importante para las personas que enfrentan procesos de duelo que asistan para que vean qué tan sensible puede ser una pérdida y qué ayudas ofrecemos, y mirar y optar por si reciben ayuda psicológica o no. Hablabas, María, de que había como una afectación en tu salud, es decir, es que a veces también los golpes que recibimos con las pérdidas afectan nuestra salud. Había como antecedentes de salud. ¿Tú crees que enfermaste a raíz de la pérdida que habías tenido? Enfermé a raíz de la pérdida, porque la falta de una buena alimentación empezó a afectarme enormemente. Me consiguieron desnutrición, y para que una persona que comía más o menos normal se afecte así, pues estaba realmente mi vida en peligro. Hubo inclusive ponerme un tratamiento rápido para que yo pudiera subir de peso, porque ya estaba en un peso peligroso para mi edad. Tan importante esta respuesta que dice María, porque la aprovecho para decir, usted que está con adultos mayores allí que están en duelo, muchas veces dejamos que algunas enfermedades de base o algunas situaciones de salud del adulto mayor se compliquen, porque no sabemos que desde el estado emocional también esas enfermedades se pueden agravar o aparecer unas nuevas. Así es. Definitivamente, a veces hay que recurrir a chequeos médicos y a que si hay unos tratamientos no se descuiden con ellos. El adulto mayor a veces no levanta la mano para decir, me duele acá, necesito esto, llévenme al médico. Debemos estar muy pendientes, porque a la par la asesoría psicológica, que es como la que se recurre en los casos de duelo por muerte, pues también hay que atender, y hace parte del trabajo con el adulto mayor, también ver complicaciones de tipo físico que requieren es como la intervención médico, de chequeos, de medicación, para no abonar más dolor al que está. Claro. María, ¿cómo llegas a unidad de duelo? ¿Qué significó llegar a unidad de duelo ya a los servicios de acá, y cuándo lo haces y cómo es ese paso? Pues los servicios fue que una decisión autónoma, porque por la urgencia, por la rapidez, pero tenía el nombre en mi cabeza y fue el primero al que acudí para la funeraria, para los servicios exequiales. Y luego, lo que le digo, la llamada que me motivó a venir a la conferencia y a venir a los grupos, que fue muy importante, porque eso me permitió ver en primer lugar que yo no era la única que estaba pasando por eso, que había mucha gente, inclusive conseguí otros compatriotas aquí con la misma pena y el mismo dolor que yo, la pérdida de alguien muy importante en sus vidas y la pérdida de la patria, la pérdida de el tenerla y no poder ir lo que uno quisiera o como quisiera ver a sus familiares. Entonces, ese fue el primer contacto. Y luego utilizar los servicios que tan generosamente ofrece la unidad de duelo. Nosotros comenzamos con el grupo de los viernes, el grupo mixto. Grupo mixto, 5 de la tarde, también para quienes estén interesados. Un grupo que abarca todo tipo de pérdidas, con distinto parentesco y circunstancia, que se realiza aquí mismo donde estamos hoy reunidos, 5 de la tarde los días viernes. ¿Qué significó llegar a este grupo, estar en un grupo, hablar de tu pérdida, escuchar a otros? Como un choque, pero a medida que fuimos escuchando, a medida que fuimos poniendo en práctica no son sugerencias, son vivencias. Cada uno fue contando cómo estaba tratando de superar el duelo, y muy importante la guía del psicólogo. Entonces eso fue maravilloso, porque ese proceso empezamos inclusive
llegamos orando a mares y luego de unos meses empezamos a sonreír, que eso lo habíamos perdido. Y sonreír ya es el primer aliento que te da la vida, que te da energía para seguir, para continuar, para empezar proyectos, para animarte a vivir, a salir de esa tiniebla que es el duelo. Pero mira, María, qué importante, se sonríe, pero previo dices, me legitimo y me valido que llorar. Claro. Y llegaban a llorar. O sea, Sí. se aprende a reconocer que esto produce dolor y que el dolor hay que expresar. Claro, claro. Pero segundo, vivías era con tu hija y amplías un poquito ese margen de red de apoyo viniendo a compartir con otros. Claro. Como algo de, sí, mi hija es un apoyo, es importantísimo, Claro. ella sabe cuál es la pérdida porque también ha perdido a su padre, ha perdido a su patria, pero allí, y dices, hay personas también de tu tierra natal, pero encuentras que puede ser tranquila en expresar el dolor. Claro. El grupo ayuda precisamente a eso, a que también te conectes con otros Sí. que están sintiendo la Muy pena, tener importante. como una amigo si se quiere. Sí, muy importante porque logra hacer lazos. Cuando estás, como en mi caso, no tenía aquí muchas amistades y las amistades se convirtieron, el lazo lo hice aquí. Aquí logré la cantidad de amistades increíble, de gente maravillosa que nos hemos apoyado, que ha sido muy importante en nuestros procesos, cada uno a su nivel y a su tiempo, pero ha sido maravilloso porque hemos visto personas que casi no podían ni pronunciar y ya son Fueron capaces de nombrar. sí, de hablar, de contar su proceso, de contar lo triste y lo recuperada que está su vida. Es que María nos hace un aporte, una joya que yo he nombrado no solamente para el adulto mayor, sino para todo tipo de persona en duelo, y es que cuando estamos con otros, favorecemos, tú decías la palabra lazos, otra vez vínculo, y lo digo así, usted que está allí con adultos mayores, el adulto mayor necesita del vínculo, necesita estar con otros. Es que él se duele porque es que en casa, y digámoslo así, a veces el adulto mayor como que no es visible. ¿Quién se va a ocupar de papá? ¿Quién se va a ocupar del abuelo? Ay, tan cansón, es que él todas las cosas que pide, y mire que ya se le olvidó tal cosa, o hizo alguna cosa inadecuada. A veces ese adulto mayor piensa, yo no hago parte como de este paisaje. Y a veces en esa necesidad, pues ahí es donde vienen asuntos, por ejemplo, de la depresión, de la introversión, de muchas cosas que se va reprimiendo el adulto, precisamente porque no conecta palabra lazo, me parece bien importante. Yo invito que ese adulto mayor, ojalá, mediado por sus cuidadores, pueda encontrar otros padres, pueda encontrar con quien comunicarse. Así es. María, más del adulto, del grupo mixto del viernes, después se llega a otras experiencias. ¿Cuáles experiencias Sí, tocas acá en la unidad de duelo? En ese grupo estábamos con el psicólogo Cristian y él manejaba el grupo del literario y fue maravilloso entrar al literario. Nos insistió muchísimas veces y por cuestiones de tiempo y por algunas otras razones no habíamos entrado. Desde el día en que entramos empezamos a desarrollar otra actividad maravillosa. Escribir sobre el duelo y escribir sobre nuestra vida y escribir sobre la niña pequeña que hacía maldades en la casa, en el colegio, sobre la niña que estaba como veía a su madre, como veía a su padre. Fue maravilloso. María, pare ahí que es que vamos allá y yo quiero, porque es que el centro de este en vivo es relatos que sanan el dolor, y pasas y dices taller literario para otras personas, o con que se come, María, que es el taller literario, porque ese nombre, que
¿Qué convoca o cuál es el propósito del literario? Cuando te llamaron y te dieron literario, ¿qué te imaginaste? Y cuando ya entraste, ¿qué es eso? ¿Cómo es lo de eso del taller literario, María? Bueno, el taller literario fue muy importante y es muy importante. Desde chiquita me acostumbraba a escribir, pero en forma desordenada, como escritos pequeños, cuentos, cositas. Y en el taller literario empezamos a desarrollar cosas que teníamos aquí dentro. Escribir lo que se tiene aquí y aquí. Y eso fue muy lindo. Esa es una etapa maravillosa. Yo invito a que la gente se dé la oportunidad de descubrir esas cosas que a veces de chiquitos lo hacíamos, o de jóvenes lo hacíamos y no hemos cultivado más. Eso es una lástima que no se desarrolle, porque te envuelve en un mundo maravilloso, el mundo de las palabras, de las letras, te hace sentir que ese dolor lo puedes escribir, lo puedes ver allí en letricas, y le das un significado maravilloso a tu vida. O sea, María, que escribir tiene un propósito en el duelo, no es cualquier escritura. No, tú puedes desarrollar lo que quieras, te puedes ir por el camino que quieras, pero ese primer contacto te ayuda a sanar también, porque estás escribiendo de tus sentimientos, de qué pasó, de por qué, cuándo, cómo, y todo eso te ayuda a ir sanando. Tú lo vas viendo escrito ahí y tú dices, sí, yo pasé por eso, pero ya me siento mejor, estoy recuperando mi vida, estoy recuperando mis recuerdos, mis sentimientos, estoy viviendo. María, si ven, está mirando algo y es porque nos va a degustar con algo. María escribió y nos trajo unas cositas. Había que mi hermano sale como muy ubicado a lo que es el envío y es, me advertía ya antes de empezar, Omar, pero es que no traje mis anteojos. Y yo, más no puede ser, es que una de las pérdidas en la adultez mayor es la pérdida de la capacidad Así de... es. Entonces le dijimos, tranquilito, ya vamos a salir al aire, relájate, porque eso es expresar también como lo que se vive. Y el adulto mayor a veces también tiene angustia. Claro. A ver, ¿dónde están mis gafas? ¿Quién me las embolató? ¿Dónde está mi audífono? ¿Dónde está mi bastón? Entonces, hoy no fui hoy, como estamos en el mes del adulto mayor, qué bueno que haya salido así. Pero el primer escrito, los dos que hoy nos ha traído María, sí lo vale. María, una antesala de ese escrito, ¿cuándo lo haces? ¿Por qué lo haces? Ese título, coméntanos un poquito. Este escrito es una rebeldía mía contra la muerte. Este es un escrito que me venía conflictuada porque es muy duro aceptar la muerte, es muy difícil y a veces nos negamos que esa es una posibilidad, que no estamos aquí eternos, desafortunadamente, porque deberíamos ser eternos, porque somos el ser humano es maravilloso y merece la oportunidad de ser eterno, pero bueno, ya eso lo dejaremos para otra María, otra ocasión. Agüita para que salga bien vocalizado, creo que toma agüita para que nos salga bien nítida la lectura de ese texto que creo que es maravilloso. Gracias. Sí. El título dice así: lucha desigual. Sí, sé que tarde o temprano vendrás a arrebatar mi vida, pero no creas que será sencillo, no te la pondré tan fácil, ni te será tan de papayita. Tendremos que enfrentarnos y sí, lo sé, no será una lucha franca, leal, aún así te enfrentaré. Sé que tienes armas muy letales y efectivas, pero mi determinación, mi energía, mi fe y mi fuerza espiritual son mis poderosas razones.
Será un combate desigual. Aún así, frente a frente, cuerpo a cuerpo, lucharemos y vencerá la vida aunque gane la muerte. Oh, por Dios, qué maravilla. Gracias, Omar. Qué hermoso, María. Ahí describen la muerte. A veces somos rebeldes con el tema de la muerte. No la aceptamos porque nos duele mucho. Pero sabemos que cuando... Pero tenemos que enfrentarla. Y somos seres de la muerte, somos seres para la muerte. Claro, y es un proceso. Correcto. María, se escribe, pero se escribe con el sentimiento, también se escribe pensando. Hiciste en el taller literario una mejora de la técnica, ya no es como al principio. Decía, no, ya va a mejorar el estilo, entonces se va refinando esa María poco a poco. Omar, hay una cosa que cuando niña yo hacía, recortaba los poemas y los metía debajo de mi almohada y pensaba que eso me iba a ilustrar perfectamente, que todos se iban a quedar aquí y yo creo que algo de eso quedó. Algo de eso. No todo, algo de eso quedó, porque esa ha sido otra de las cosas que he vuelto a disfrutar con el literario. La lectura y la escritura. María, se traslada eso a tu hija, porque yo estuve cerca en el trabajo clínico de amistad con tu hija, y tu hija sale porque además también escribe en un blog. Sí. Recuerdo como si fuera el día de hoy, a mí me conmovió enormemente las cosas que escribe en el blog. O sea, viene también de esa vena, o sea, aprende esa parte también de la... Realmente Fernando era todo, Fernando mi esposo, era una persona que desarrolló muy maravillosamente el arte de escribir. Escribía unas cosas hermosas, no sé, que yo digo que a veces hasta los informes que hacía de planeación eran bonitos, porque todo lo hacía con un espíritu de entrega, de amor, amaba su profesión y eso lo plasmaba hasta en los informes que hacía. Él era un hombre muy, muy buen lector y lo que le digo, desarrolló eso maravilloso y yo creo que eso se lo dejó también a los hijos porque él, el mejor regalo que les hacía era libros, todo el tiempo libros. María, el taller literario está hoy en la unidad de duelo como terapia alterna los días lunes a las 2 de la tarde. Todavía estás en este grupo. Sí. ¿Quieres invitar a los adultos, a las personas? Que sí. Claro que sí, creo que tienen que darse esa oportunidad de buscar en la mente de uno, en los sentimientos y tratar de plasmarlos en los escritos o en la poesía o en el canto inclusive, porque en el grupo tenemos hasta 2 cantantes y es lindo, es hermoso. El adulto mayor tiene que darse la oportunidad de buscar la forma de desarrollar habilidades que nos sirvan para vivir, para disfrutar la vida. Parece fuerte lo que dice, lo has hecho en el grupo del adulto mayor, y es invitar a ese adulto mayor que a veces se ha negado seguir como conectando con esas capacidades que tiene intactas, unas de ellas artísticas, otras veces de otras habilidades, pero como que de una forma u otra se silencian y creen que ellos ya, pues no, ¿para qué voy a seguir escribiendo? ¿Para qué voy a seguir pintando? No voy a volver a tocar el instrumento. La invitación es a reconocer que ellos también tienen esa potencialidad, que son creativos. Claro que sí, tienen que insistir o tenemos que insistirles en que no se queden entre 4 paredes, busquen ayuda, busquen la forma de desarrollar esa habilidad que se tiene y que a veces no se descubre si no buscas la forma de conectar con alguien que te ayude a desarrollarla. Y en el taller literario te ayudan a buscar ese estilo que tú quieres o eso que quieres desarrollar
de tu vida o de tus sentimientos o de tu familia o contar anécdotas. Muy lindo, yo creo que eso es muy lindo. Mire, y el adulto mayor se va deslizando desde aquí de lo que nos dice María a una posición de pasar de ser muy pasivo, de pronto de no reconocerse toda potencialidad, a ser una persona creadora. Por eso usted que está allí, hombre, anímelo. Es que en el manual del taller literario ellos pintan, aquí hay taller de pintura y en otras partes también. Habilidades manuales. Ya vamos a pasar a otra terapia que no voy a adelantar cuál es, de la cual también nos va a contar un poquito María, pero es usted que está allí, reconózcale también toda esa habilidad que tiene el adulto y, hombre, pásele el cuadernito, a él le gusta escribir, que escriba, pero valórele además, compre cositas con las cuales él pinta, quizás todavía quiera, además de pintar, desahogar a través del arte todo el dolor, tramitarlo allí y ponerlo también en esa pintura. Así es. María, ocurre que también das un salto o lo pones también allí como, bueno, ¿qué pasará si yo paso a lo narrativo? Y entonces la María que venía escribiendo en el taller literario, para sorpresa porque he visto tu producción, un día aparece y el tema del oral también viene al duelo como a prestar una ayuda. ¿Qué significa llegar a los talleres de narrativa oral, a la cuentería, en lo cual todavía hoy sigues fuerte trabajando y aprendiendo en ti, llevar eso como al cuerpo, a la significación, a narrar historias y vivirlas de la forma como hemos visto que lo has hecho? ¿Qué viene entonces a significar también la narrativa oral en tu vida, María? Esa es una etapa también muy importante, porque ha desarrollado en mí una energía maravillosa que me conecta mucho con los cuentos, con las historias, y que me ha permitido narrar inclusive leyendas, mitos, y ese es otro mundo también que sería maravilloso que exploraran, porque a veces creemos que no podemos mostrarnos ante un público. Inclusive el público puede ser la familia, pero ese es un mundo maravilloso. Meterse en el mundo de la cuentería es hermoso, es una forma de hacer que mostrar imágenes con las manos, con el cuerpo, con la voz, y esa es una etapa también que estoy estudiando, porque es que, la María, sigo estudiando y sigo... Te escucho. El cuerpo es algo fundamental. En el cuerpo a veces se entrampan las emociones, no salen, estamos rígidos, no lo ponemos en conexión con los pensamientos de emociones, entonces el cuerpo está ahí, pero no está sincronizado con lo que estamos ni sintiendo ni pensando. Y resulta que la narrativa oral, en la parte de lo que más favorece, es tu expresión corporal. Pero una expresión corporal no para significar cualquier obra, es que lo que has producido también tiene que ver con tu duelo. Háblanos de eso. El cuerpo también aprendió en la narrativa oral a expresar lo que Omar, siente. de hecho, muchas veces cuando está uno en esas depresiones, el cuerpo se encorva. Es como una forma de protección. Y cuando entras a este mundo del literario y de la narración oral, tu cuerpo es parte del cuento, porque tú tienes que hacer que la gente vea las imágenes que tú estás describiendo con tu voz. Entonces te hace que el cuerpo se mueva, se sienta como el cuento te vaya diciendo, como el cuento te vaya narrando, como el cuento te vaya llevando. Vas moviendo las manos o los hombros. Es hermoso porque es lo que te digo, una forma de mostrar imágenes con palabras. María, y hay algo, tanto en lo literario, escribir, la narración oral, actuar, verbalizar,
y es que se da paso a algo que es muy especial del adulto mayor, de pronto en los duelos también, pero es abrirnos a esa posibilidad de que eso es lo que yo decía, ya no soy capaz, ya no sirvo para eso, no tengo la competencia, se abre una puerta que tiene que ver con el duelo, porque es que el duelo, además de aprender con esa situación de pérdida, de volver a adaptarnos y seguir viviendo, es también preocupar qué va a hacer con nuestra vida, en dónde vamos a ubicar eso que nos va a volver a ser como motivo de seguir, en dónde vamos a colocar pasión. Y resulta que escribir a la también es una forma de volver a decir, tiene sentido mi vida. Ha dado también la parte literaria y lo de la narrativa oral sentido a tus días. Sí, por supuesto. Yo creo que eso es muy importante y ocupa un espacio muy importante de mi tiempo. Eso ha hecho que inclusive como quien dice, sin querer queriendo, ha ocasionado que hasta me paguen por contar. Y eso es muy satisfactorio, porque esa no fue la intención, pero he aprendido a hacerlo y lo sigo aprendiendo, porque eso es un camino largo, ese es un trayecto largo que hay que recorrer, pero es maravilloso porque te sientes satisfecho con lo que haces, te lleva a estar ocupado, a tener tu mente en los cuentos, en las historias, en las crónicas, y yo creo que es muy valioso para la vida de un adulto. Claro, María, nos llega, y creo que eso no fue ni planeado, pero llegamos a este punto del espacio de hoy con algo, y es hablar que María llega y es del grupo de adulto mayor en duelo, grupo que los días miércoles a las 2 de la tarde, para quienes quieran traer a sus adultos mayores, esa es la sección del día miércoles. María, ¿qué significa reconocerse como adulto mayor? Estar en un grupo con otros adultos mayores y saber que de alguna manera pues me nombro, soy, pero a la vez llego como una condición de decirle también a esos otros adultos mayores, estamos en duelo, pero hay unas cosas que, bueno, venga, yo le voy a decir a ustedes, acúdase un poquito, que tenemos un potencial para trabajar esta pérdida de otras cosas que son fundamentales. ¿Cómo ha sido para ti estar en ese grupo del adulto mayor y qué le dices a los adultos mayores que están en duelo? La primera es buscar ayuda. Un adulto mayor no tiene por qué limitarse. Ni siquiera con problemas de movilidad o algo por el estilo, porque inclusive ahí ustedes tienen también por internet un servicio que es muy importante. La modalidad virtual de apoyo en duelo. Entonces es maravilloso, no se queden entre cuatro paredes, como les dije ahora. Es muy importante que nosotros, los adultos mayores, reconozcamos nuestras pequeñas limitaciones, pero que las sobrepasemos, que las tratemos de minimizar en algún sentido y prepararnos para la adultez más intensa, que son los años más fuertes, que yo pienso en mi caso, pues, porque si tenemos una base buena de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros movimientos, así sean lentos, nosotros tenemos capacidades todavía de vivir y estamos vivos, y eso tiene que ser maravilloso. Eso es un regalo. Vivir es un regalo y tenemos que aprovecharlo, tenemos que desarrollar todas las capacidades que tenemos. Podemos hacerlo, tenemos que tener el entusiasmo, la energía, sacar de donde no haya, para lograr tener una vejez digna, una vejez agradable. Se puede llegar a la vejez distinta, María, ¿cierto? Claro, claro. María, la María que llega a unidad de duelo es distinta de la María de hoy. Ha pasado cosas en
cuales te sientes reparada, reconstruida. Sí, claro, por supuesto. Notas el cambio. ¿Qué ha pasado con esa María? ¿Dónde ves las principales cosas de las que tú misma te sorprendes de tu trabajo? Omar, o sea, aparte de la afortunada que me siento, es porque recobré mi posibilidad de vivir, en primer lugar, y de vivir tranquila, de vivir amando la vida, de vivir creyendo en el otro, aún con todas las dificultades que sabemos que ocurren, pero que es importante tener conciencia de eso, de que nuestros años van pasando y necesitamos tener fuerza, tener algo que nos dé una base que nos ayude a ir por los caminos que queramos, a desarrollarnos como queramos, como podamos y como queramos. Y a nuestros hijos o amigos o compañeros que nos ayuden a fortalecer ese espíritu de vida, de lucha, que nos estimulen, porque eso es muy importante para que el duelo no nos envuelva de forma que nuestra vida se marchite. María, yo me he sentido muy complacido, falta una cosita a la cual ya voy a hacer referencia, pero que existan referentes para adultos mayores en duelo, sea en la familia, en estos círculos donde vienen a buscar ayuda, que les digan que hay algo más de que uno vale por lo que produzca, por lo que tiene, por lo que es. Es que el adulto mayor es una persona que hay que dignificar, que hay que visibilizar, es que es importante, sí. Tú lo decías ahora, es que esto es lo que me ha regalado, es la posibilidad de volver a sentir que vivo. Y a veces al adulto mayor, cuando terminan algunos ciclos de productividad, de empleo, y entonces algo de la parte que él creía social se empieza a reducir y comienza a estar solo, él también se anula. Entonces también es como reconocer esa vida, cuando se llega a la adultez, es también una vida digna, digna de seguir siendo vivida, pero que ven aparecer, que no todo puede ser de afuera como tan asistencialista, unas posibilidades que ese adulto mayor se reformule también. Yo puedo ser feliz con lo que tengo, volver a encontrar pasión. Así es, Omar. María, hay un regalo. Yo sé que no lo podemos dejar porque yo vi el escrito y es con algo que yo quisiera que ustedes, pues, los que nos están viendo, pudieran tomarlo como algo de cierre. Fue algo que improvisamos, es algo espontáneo. Ella lo trajo, lo escribió. No sé, él es la autora, ella me lo ha pedido por su parte de dificultad para leer y creo que ella lo quería dejar. Entonces, qué bueno que también este escrito tan bien elaborado, yo ya lo he escuchado, ya ella nos lo ha compartido, pues pueda ser leído. Pido excusas porque queda mejor en la voz de María, ella es la autora, ella lo narra con la vida de ella, pero me tenía como que jugar de que también quedara en el espacio, por lo que hizo el esfuerzo de traerlo. La niña en el árbol. Algo sobre el título, María, antes de que ya me ponga a leerlo. ¿Por qué la niña en el árbol? Yo fui una niña muy tremenda y me encantaba subir a los árboles. Así que ese era una de el árbol de mango y el de guayaba. Esos eran mis preferidos y de ahí tenían que bajarme porque era muy intensa con esas trepadas a esos árboles. Perfecto, entonces vamos a ver esa María, la niña en el árbol. Esa niña traviesa de cabello rubio, lleno de rulitos que brillaban con la luz del sol, y que su madre peinaba con mucha dificultad, pero con mucho amor. Siempre estaba con una linda sonrisa. Sus tesoros más grandes eran su mamá y sus dos bellísimas y grandes muñecas que doblaban su estatura. Pero una de las formas de divertirse era subir a su árbol favorito. Allí soñaba con ser grande. Su imaginación crecía a medida que avanzaba entre rama y rama. Su madre, como era costumbre, preocupada por ella, le pedía con su santa paciencia:
jovencita, no te subas a ese árbol, mira que te puedes caer. Y como siempre solía decir, y darte un mal golpe. Definitivamente esa niña no escuchaba las advertencias y le encantaba la emoción del peligro. Mire cómo se sonríe María. Así que subir a ese guayabo era como escalar al cielo. Sentir que podía alcanzar las nubes era una sensación fascinante, respirar esa brisa fresca y suave que le acariciaba el rostro, le hacía sonreír y brotar unas lagrimitas. Se sentaba en esas ramas a una altura considerable a contemplar la vista y por supuesto a comer guayabas. ¡Uf, qué ricas! Eso sí era ser feliz. Sí, eso sí era ser feliz. Pero no se conformaba con uno o dos, seguía subiendo hacia la copa. Allí estaban las más grandes y sabrosas. ¡Qué delicia! Las maduras, rojitas por dentro, otras rosaditas, y las verdes con ese acidito soberbio. ¡Qué rico! Era un placer disfrutar de la altura comiendo esas apetitosas frutas. Estando allá arriba tenía el mundo a sus pies, veía todo tan pequeño, era gracioso. Desde la copa de ese árbol la sensación que tenía era de ser una pequeña gigante. Al caer la tarde empezaba a descender con las frutas para repartirlas a todos y por supuesto con su reserva personal. Estaba tan contenta por todo lo que había comido y todo lo que había recogido que sin darse cuenta tocó dos bellísimos, grandes, blancos y gruesos gusanos peludos. Eran los guardianes del árbol y sus competidores comiendo guayabas. Al rozar con los lindos animalitos sintió un ardor y una terrible molestia, pero unas horas después su brazo se hinchó tanto que parecía un jamón gigante y seguía aumentando la inflamación. Tanto que se extendió a todo el brazo y la fiebre se apoderó de su cuerpo pequeño y frágil. Su madre, regañándole y recordándole que le había pedido que tuviera cuidado, limpiaba y aplicaba ungüentos para calmar el ardor, el fuego que sentía y el dolor tan terrible. Y como siempre, ella llorando y llorando como niñita chiquita. Al otro día su brazo dolía mucho, su piel ardía tanto que se ponía como agua hirviendo. Encima, el dolor de estómago la tenía nuevamente en cama. Qué belleza, en el árbol. Recuperaste una historia de tu niña y la vuelves y la pones en letras y tú decías, parte también del adulto mayor es poder recuperar esa niña interior y integrarla. Así es. María, algo para despedir nuestro espacio, ¿qué le quisieras decir hoy a las personas que estuvieron en el grupo? Gracias. Que pudieron como escuchar tu historia, algo que también te nazca para decirles a ellos. Lo primero, que busquen ayuda si están pasando por un duelo. La unidad de duelo es perfecta para eso. Hay todas las actividades habidas y por haber que le pueden ayudar a salir de esa terrible situación en la que uno se sumerge cuando está pasando por un dolor, por una pérdida tan grande. No se nieguen a seguir viviendo, no se rindan, dense la oportunidad de buscar entre las actividades que hay aquí, que pueden desarrollar ustedes, que les guste, que haga que sus vidas tengan un valor extra, un valor no solamente de estar vivos, sino de sentirse vivos. Creo que es importantísimo que no nos olvidemos que estamos mayorcitos, pero que podemos seguir viviendo y viviendo bien. Aprovecharía con esa despedida de María decir que el adulto mayor es una persona que necesita de otras personas para poder ser visible en el reconocimiento de derechos de duelo, básicamente cuando son adultos mayores muy tardíos. Pero desde luego que es como la competencia de dos posibilidades: la red de apoyo que esté accesible, las personas que se la puedan hacer fácil de llegar, pero también un adulto mayor que se dé cuenta que es una persona digna, que puede volver a encontrar enganche y pasión por su vida,
que se anime a decir que esa vida que ya habíamos dicho que es una etapa del ciclo vital todavía muy grande, es todavía algo digno de ser vivido, de apasionarse y de reconocerse capaz de muchas cosas. María, te quería también decir, a partir de lo que nos dijiste del literario, que también una gran escritora nuestra colombiana que se llama Piedad Bonet, precisamente cuando muere su hijo Daniel, que se suicida, saca un bello libro que se llama Lo que no tiene nombre. Y ahora, cuando decías del valor de la escritura en el duelo, ella en el epílogo de ese libro, un poquito también en sincronía con lo tuyo, habla y dice, refiriéndose a su hijo: Dani, siempre me dijiste que te ayudara y ahora quisiera hacerlo y has fallecido, pero vengo en tu ayuda. Y dice, y te vuelvo a parir, pero ahora con palabras, con escritura, que sé lo que puedo dar, porque ellas son las que ahora te vuelven a dar vida. ¿Qué queremos también con esto invitar? Podemos resignificar la vida de esos seres queridos, podemos honrar esa memoria, podemos inmortalizar la huella a través de la escritura. Ellos viven a través de nuestras palabras. María, mil y mil gracias por haber permitido que este espacio fuera contigo como invitada, y desearte que sigas reparando y reconstruyendo tu vida. Gracias, Omar. Hasta luego, María. Gracias a la unidad de duelo también.